Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su hermano Antonio Valentín, una vez más en su programa Interpretación Bíblica. Damos gracias a Dios por poder estar una vez más aquí con ustedes y le exhortamos a que se suscriba en nuestro programa. Hoy estaremos llevando un tema reflexivo, aunque cortamente, pero de gran interés. Y la pregunta es, ¿qué significa verdaderamente caer de la gracia de Dios? Esa es una de las preguntas que se ha estado formulando en el mundo exegético y en el mundo teológico, pero que lamentablemente hemos estado escuchando en varias ocasiones que cuando algún hermano cae en algún tipo de pecado o en alguna falta, algunos entienden que esta persona ha caído de la gracia de Dios. Pero no necesariamente, porque la Biblia nos enseña que la gracia de Dios sobreabunda cuando el pecado quiere emerger. Significa eso que en Cristo Jesús se logra toda derrota contra el poder del pecado en el individuo, de acuerdo como nos describe Pablo en la carta de Romanos, capítulo 6. El pecado ya no tiene poder condenatorio sobre aquellos que han sido rescatados por la bondad y por la gracia de Dios. Decir que el hermano pudiese caer de la gracia de Dios es estar formulando de que la gracia de Dios no es tan poderosa, que la gracia de Dios es sumamente débil, que no podemos descansar en ella. Caer de la gracia de Dios por cualquier falta significaría que la salvación se sostiene en el individuo y no en la cruz de Cristo. Por lo tanto, no podemos debilitar, ¿verdad?, en esa argumentación sobre el tema de la obra de Dios en la cruz. Pero ¿qué significa caer de la gracia de Dios? Pues para eso tenemos que utilizar las escrituras, la palabra de Dios. Siempre enseñamos que la Biblia es su propio intérprete. Y hay dos versículos que me gustaría tocar en el día de hoy que nos habla referente sobre qué es caer de la gracia de Dios. A primera instancia, podemos definir que caer de la gracia de Dios es cuando el individuo voluntariamente, y vuelvo a repetir, voluntariamente, decide, vuelvo a repetir, voluntariamente, dejar de depender de la gracia de Dios. En otras palabras, según él no encuentra en esta postura poder salvarse, sino que busca otros medios que no existen para tratar de rescatarse a sí mismo, o dependen de otra fórmula que no es la bíblica, no es la que nos enseña el Evangelio de Jesucristo, que a través de Cristo y solamente a través de Él el hombre puede encontrar paz entre Dios y los hombres. Y si justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el sujeto principal en el cual el hombre puede hallar descanso y salvación. Por lo tanto, caer de la gracia de Dios es cuando el individuo voluntariamente decide dejar de creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Obviamente la Biblia dice que cuando creemos en Jesús, declara Juan en el Evangelio, nosotros recibimos vida eterna. Por lo tanto, hay dos textos bien interesantes que nos pueden ayudar a entender esta postura. El primer texto lo encontramos en la epístola de Gálatas, donde la iglesia está siendo sacudida por alguna herejía que trata de introducir en ellos una enseñanza de que la fe en Jesucristo no es suficiente, sino que hay que circuncidarse.
Y por lo tanto estamos viendo ya de antemano que nos estamos refiriendo al judaísmo, al legalismo de la época de la iglesia en la temporada apostólica. Y por lo tanto era una mediación peligrosa donde muchos estaban cayendo y dudando de su salvación al confiar en Jesucristo. Los estaban llevando a ellos a circuncidarse, en otras palabras, una ceremonia que representaba para los judíos el poder ser bendecidos con la bendición de Abraham. Y hay que tener cuidado porque hoy en día se está enfatizando mucho en volver a las condiciones del Antiguo Testamento y participar en actividades judaicas como un medio de depender de ellas para alcanzar la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios ha sido alcanzada a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Los Gálatas estaban siendo engañados y Pablo comienza a decirle a ellos: ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? La traducción pudiese decir: ¿quién los embrujó? Para que ustedes dejaran de pensar y creer en aquel mensaje primario que yo les transmití, decía Pablo, cuando yo les hablé claramente de nuestro Señor Jesucristo. Decía, les hablé claramente de la cruz de Cristo. Les enseñó que la salvación era un acto de fe y de confianza en la obra de la cruz. Pero ellos estaban cayendo en esa enseñanza donde Pablo tiene que exhortarles y les dice estas palabras claramente. Habiendo dependido de la ley nuevamente, habéis caído de la gracia. Por lo tanto, vemos que Pablo les dice a ellos que aquellos que han destruido, en otras palabras, aquellos que ya no han confiado más, sino que vuelven a construirlo, volver a confiar en algo que no tiene poder alguno para salvarlos, es pecado. Por lo tanto, volver a confiar en un sistema legalista, en un sistema de ceremonias, el cual decía Pablo claramente, aquellos mutiladores de la carne. Cristo Jesús es nuestra circuncisión, que en la cruz del Calvario dio su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos solamente cuando creemos en Él. Quiere decir que caer de la gracia es dejar de depender totalmente en la obra de Cristo para comenzar nosotros a confiar en lo que nosotros podemos hacer para alcanzar el favor de Dios. Por eso la argumentación en Efesios concerniente a estas enseñanzas que ponían en peligro la relación cristológica, el entendimiento de Cristo en la iglesia, Pablo enfatiza y dice claramente que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. El único regalo de Dios. La gracia de Dios es la bondad de Dios que nos ha sido regalada en Cristo Jesús. Por lo cual el hombre no podrá salvarse por obras propias, sino por esa bondad. Las obras que nosotros hacemos en Cristo Jesús son frutos de esa bondad. Viene a ser el fruto de aquella fe que nosotros hemos creído, el resultado de aquella expresión de fe. Por lo tanto, la fe sin obra es muerta. Hemos creído y por lo tanto ponemos en vigencia el amor de Dios en el trato los unos para los otros. Hay otro texto que nos habla claramente y nos dice que el hombre puede caer de la gracia de Dios cuando permite que brote en su corazón una raíz de amargura.
Y la raíz de amargura es la ausencia del amor de Dios. Quiere decir que cuando una persona siente amargura hacia otras personas es porque hay odio, y el odio trae venganza y todo deseo de maldición en contra del prójimo. Un corazón como tal no puede existir la gracia de Dios. Por lo tanto, por eso era que Pablo en Corintios le exhortaba a la iglesia que despojemos de nuestro corazón todo espíritu de incredulidad, porque el corazón puede corromperse cuando el hombre quita su mirada de la cruz de Cristo. La raíz de amargura, el odio y la maldad es producto del pecado, de la maldad humana, que no ha buscado en la cruz la solución, la liberación de la tendencia de una vieja criatura. Por lo tanto, Pablo, en la palabra del Señor y en sus epístolas, enfatizaba mucho en que nosotros debemos caminar conforme a nuestra nueva criatura. Una criatura conforme a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos estar por ahí, amado hermano, señalando que si nuestro hermano cayó en alguna falta, ponerle el sello de que ha caído de la gracia de Dios. Hay una solución para apoyar a nuestros hermanos caídos y se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 1, que nos exhorta claramente y nos dice que cuando veamos a algún hermano en alguna falta, la traducción es pecado. Nosotros los espirituales, fíjese que la traducción dice los que estáis en el Espíritu. Y para Pablo, aquellos que estaban en el Espíritu eran aquellos que estaban asentados en la fe en Jesucristo Jesús, que habían alcanzado madurez de lo que es la salvación. Por lo tanto, Pablo exhorta y dice claramente que cuando veamos a algún hermano caído de alguna falta, vosotros los que estáis en el Espíritu, dice, tengamos misericordia, tengamos bondad. Fíjese como él dice, que cuando le levantemos, pensemos que nosotros mismos podemos caer y hasta aún peores de lo que ellos han caído. Por lo tanto, cuando un hermano ha caído, debemos nosotros como iglesia restaurarle. La palabra restauración en el Nuevo Testamento nos habla de reparar un hueso. Es la reparación de un hueso. Dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, hay muchos huesos que se rompen. Muchas personas que por su naturaleza pueden fallar. Fíjese que la Biblia nos enseña, Juan específicamente, y nos dice, estas cosas os he escrito para que ninguno peque. El llamado de la iglesia no es vivir en pecado. El llamado de la iglesia es vivir en santidad. Pero, decía asimismo, si alguno ha caído en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Señor nuestro. Eso nos enseña a nosotros que debemos llevar al hermano a la restauración. A la restauración. Por eso Pedro también nos exhorta, nos dice que oremos por algún hermano que esté en condición de enfermedad. Y si éste ha sanado, dice claramente que también le perdonemos. Obviamente nos está hablando que el espíritu de la iglesia no es para juzgar ni prejuiciar la condición de nuestro hermano, sino que abunde el amor de Dios, que dejemos de estar etiquetando a nuestros hermanos cada vez que caen y decir que cayeron de la gracia de Dios, porque caer de la gracia de Dios es no tener más salvación. Por lo tanto, en Hebreo el autor enfatiza claramente que cuando nosotros abandonamos la fe para adquirir otro tipo de fe, dejamos de depender de Cristo para depender de nuestra propia fuerza o
algún otro sistema religioso opuesto al Evangelio, dice la Biblia claramente que estamos pisoteando la sangre de Cristo y que ya no hay más sacrificios, porque Cristo murió una vez por todas. Por lo tanto, en el día de hoy queremos enfatizarle que caer de la gracia de Dios es dejar, abandonar voluntariamente a Jesucristo para adoptar otro medio que no tiene poder. Este ha sido su hermano Antonio Valentín en este su programa Interpretación Bíblica. Le pedimos que se suscriba a nuestro canal. Estaremos orando por usted. Cualquier comentario relacionado al tema puede compartirlo con nosotros y nosotros estaremos inmediatamente respondiéndole. Dios les bendiga